Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre bendito Dios que estás en el cielo, muchas gracias quiero darte por esta tu hora. Tu palabra, Señor, es lo más grande que hay, viene de ti. Es lo que hace que una persona viva. Por favor, Dios, úsala. Y úsame a mí como vaso. Un instrumento, Señor, por favor. Que yo sea útil en tus manos. Que por la boca de este hombre, Señor, salgan versículos y la explicación de los versículos. Y que el pueblo, Señor, de fe, tus hijos, los salvos, aumenten su fe. Que ellos no vivan de la vanidad del mundo, de lo material, de lo que no es, de lo que desaparece, de lo efímero. Que tu pueblo, Señor, no viva de la ilusión de una falsa Navidad, de una tradición, de un materialismo insignificante, mi Señor, sino que puedan ver lo que está arriba, lo que realmente importa, la vida eterna, las cosas gloriosas, mi Dios. Y que las personas que están acá y no saben ni siquiera dónde van, están perdidos, no tienen rumbo, su vida es un desastre. Señor, sálvales, rescátalos del mismísimo infierno, sácalos del fuego, sácalos, Señor, del lugar de perdición, de las tinieblas, de aquella tremenda oscuridad que hay en su corazón. Sácalos de ahí, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Por favor, enséñanos y decláranos la verdad. Por favor, Señor, límpiame mi mente y mi corazón y que yo pueda ser útil en esta hora. En el nombre bendito de Cristo el Señor. Amén. Amén. Hermano, quiero predicar un mensaje. Ahí está la pantalla, ¿verdad? El hermano Abraham está ahí haciendo un trabajo con eso. El título de este mensaje es Dios con nosotros. Antes de que pudiéramos, hermano, leer un versículo como este, ¿verdad?, que le fue revelado al profeta Isaías hace unos 700 años atrás, y luego le es dado, ¿verdad?, a esa figura paterna de Jesús, entendiendo algo, hermano, por favor, y no se desvíe porque es fácil desviarse. José no fue papá de Dios, ni María fue mamá de Dios. Tanto José como María solamente fueron figuras familiares y de alguna manera paternas en la tierra para Jesús, es decir, el Hijo de Dios hecho carne. No malinterprete ni trate de desviarse al tratar de entender o meterse en su cabeza que Dios tiene un papá y una mamá. Dios no tiene ni papá ni mamá. Él es Dios y es eterno. Él no tiene creador, Él es el creador. A Él nadie le da la vida, Él es el dador de la vida. Usted tiene que tener claro eso para poder entender este mensaje. Porque lamentablemente el catolicismo que nos inyectaron desde pequeño, la falsa iglesia católica, el falso papa y todo lo que conlleva eso que es falso, nos han hecho creer que María es vicaria, que María es mediadora, que José es papá de Dios y el falso pesebre y todas estas cosas son mentiras que no están en la palabra de Dios. Hoy quiero enseñarte, hermano, lo que significa que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Por favor, hermano, vamos a desarrollar esta predicación en Juan. Acompáñenme ahora, hermano, por favor, a San Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar desde el 1 hasta el 5. ¿Está bien? Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5.
Y ahí te voy a compartir el primer punto de esta predicación. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Me avisa cuando lo tenga. Ok, hermano, dice así, sígame con la vista y preste atención con su oído. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira acá, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La primera cosa que quiero compartir en este mediodía es el principio de todas las cosas. Jesús es el principio de todo. No fue el primer creado, como dicen los falsos testigos de Jehová. Realmente nosotros seríamos los verdaderos testigos de Jehová, porque sí conocemos la verdad del Señor. No porque somos mejores que los que están afuera, sino porque somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Usted es salvo, yo soy salvo. Amén. Y somos salvos porque la verdad de Cristo nos libertó. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A ti te libertó fue el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, apunta acá y dice, en el principio era el Verbo. Pregúntate algo ahí, hermano, para que puedas entrar en la razón espiritual. ¿Cuántos principios hay? ¿Cuántos primeros hay? Cristo dijo en el Apocalipsis a una iglesia, le escribe y se identifica como el Alfa y la Omega. Quiere decir, la primera letra del abecedario y la última. Está diciendo, yo creé todo y yo voy a terminar todo. A Cristo nadie lo hizo. A pesar de que para hacerse humano tomó el vientre de María, una joven virgen, no quiere decir que la vida de Cristo dependía de María. Claramente la Biblia dice que el que tejió el cuerpo de Jesús en el vientre de esta joven virgen fue el Espíritu Santo mismo. Quiere decir, hermano, que si fue el Espíritu Santo que hizo o que dio la vida en el vientre de esta mujer, no hubo ni espermatozoide ni óvulo que participaran en esta preciosa creación. Quiere decir que el Señor Jesús, desde que nació, era un santo ser, un niño especial, era una criatura santa, justa y limpia como ningún otro. Nuestro Señor Jesús, desde que estaba en el vientre, no fue que se le dio la vida para que comenzara. Él ya existía antes de estar en ese vientre, porque Él es eterno. Y la palabra verbo, para que te pueda quedar claro, aquí en Juan 1, amado hermano y amigo que me estás escuchando, la palabra verbo aquí en el griego es la palabra logos, que significa palabra. En la traducción lo que está diciendo es, en el principio era la palabra, y Él, la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de Dios mismo, porque sale de Él. Por eso cuando un predicador que abre la Biblia y te dice, vamos a leer la palabra de Dios, no está exagerando, es la verdad. Porque lo que te está citando fue inspirado por Él mismo. No es un invento mío, no es un invento de Juan, no es un invento de Mateo, donde comenzamos con la cita de Isaías. Cuando yo te explico la palabra, el Espíritu Santo me está dando sentido a mí para que tú puedas entender que la misma palabra es Dios. ¿Cuántos principios hay? Mira el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y apunta, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que las cosas creadas que tú conoces son diseño de Dios. Hay una falsa religión, y lo voy a anunciar, que son los testigos de Russell, los russellistas, ¿verdad? Formados por Charles Russell, que ellos apuntan de que Cristo es creado. Ahora, eso no tiene sentido. Si Cristo fue creado, ¿cómo puede ser el creador? En otra ocasión el apóstol Pablo habla de Cristo y dice que todas las cosas por Él subsisten. No solamente fueron creadas en Él, sino que Él las mantiene. La vida que tú y yo tenemos es sustentada por Cristo. Tu aliento,
cosa tan grande, hermano. Qué cosa tan especial esto acá. Mira acá, Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en Él, mira esa definición, hermano, de persona, en Él, ni siquiera con Él, o con Él, dice en Él, intrínseco en la vida de Él, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida y la luz. Cuando Cristo apareció fue donde el mundo realmente vio la luz. Y sabes que uno de los poderes de la luz es que hace que todo se vea. Cuando alguien está en tiniebla y en oscuridad, no puede ver, se cae, se tropieza. Pero cuando se enciende el bombillo, o en aquel tiempo eran que se encendían las lámparas, las personas podían ver el camino más claro. Jesús hace que tu vida sea clara. Sin Cristo hay oscuridad, con Él hay claridad. Todas las cosas por Él son vistas. Él es la revelación de todas las cosas. Jesucristo fue el que le mostró al mundo la verdad del pecado, la verdad del arrepentimiento y la oportunidad de ser salvo por medio de Él. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después le dice a la iglesia, y vosotros sois la luz del mundo. Todos los que somos hijos de Dios, venimos a ser para este mundo luz. Pero la esencia y la fuente de luz es Él. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, mira, cuando el Señor Jesús aparece, las tinieblas, y lo puedes ver en la cantidad de gente endemoniada que estaba en el tiempo del Señor. ¿Tú no te has percatado de eso? ¿Tú no te has percatado la multitud de gente enferma en los tiempos del Señor? Cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, mujeres con flujos de sangre, gente deforme, gente hidrocefálica, gente con problemas mentales, lunáticos. Hermano, Israel perdida en la religión, el imperio romano, hermano, avasallando, pisando, destruyendo. Y en ese contexto de locuras y de maldad, nace el Señor como una fuerte luz para un mundo en oscuridad. Y el relato de Juan es interesante. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de que el Señor es el principio de todas las cosas, recuerdo esa palabra poderosa en el Génesis que dice, hágase la luz. ¿Lo recuerdas? ¿Lo has leído? Dice, hágase la luz. Y dice que se hizo la luz. La luz viene de Él. Él es la fuente. No necesita ni el sol, ni necesita la luna para reflejarla, porque la luna sale de su mismo ser. Cuando estuvieron en el monte de la transfiguración los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, dice la Biblia que el Señor se les transfiguró. Dice que el Señor Jesucristo se les transformó. Y dice que vieron la gloria de Dios en Cristo. Y fue cuando empezaron a entender que la persona con la que estaban caminando no era normal, venía del cielo, era divino. Por eso tenía control sobre la enfermedad. Por eso los demonios decían, hijo del Dios Altísimo, ¿para qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por eso reconocían que Cristo tenía poder. Era el verdadero Hijo de Dios. Punto número 2. Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. El punto número 2 que te quiero compartir es el testimonio del profeta. Aparece un hombre llamado Juan, apodado el Bautista. Quizás lo has escuchado. Y vamos a ver el testimonio de este hombre. Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado, ¿de quién? ¿Quién lo envió? Eso es importante que lo entiendan, mi hermano. Hubo un hombre enviado de Dios, ahí está el nombre de él, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y aquí especifica algo interesante que hay que dejarlo claro: no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora aparece, hermano, y aquí quiero con el segundo punto hablar un poco el testimonio del profeta. Un profeta era un hombre especial.
Los profetas no eran como estos que están ahorita por las redes sociales y la televisión diciéndote de que te vas a ganar el quino, de que vas a comprarte un nuevo carro, de que vas a tener una mejor casa. Esos son charlatanes del evangelio, son falsos, son comerciantes de una verdad que realmente no es verdad, es mentira, son predicadores de la mentira. Un profeta de verdad estaba lleno de Dios y te hablaba de Dios. Una de las características más claras de un profeta es que nunca busca su gloria, sino la gloria del que está arriba. ¿Cómo tú puedes entender que aún un pastor, un evangelista, un misionero, cómo puedes llamar tú a un hombre en una iglesia y decir, este es un hombre de Dios, cuando no busca lo suyo, sino busca lo que está arriba? Cuando es un hombre que se preocupa por predicar la verdad que está aquí. Juan el Bautista no era un hombre con grandes trajes ni sandalias de marca de diseñadores, no comía en restaurantes caros, ni venía de una familia de la nobleza. Juan el Bautista fue aquel hombre que relata la Biblia que se vestía con una túnica de piel de camello. Interesante, ¿no? Ceñido en sus hombros con un cuero, y dice que la comida de este hombre eran grillos con miel. Este hombre pasó aproximadamente 20 años en el desierto para predicar 6 meses y ser decapitado por un hombre que se acostaba con la mujer del hermano. Este fue el hombre que Dios usó para allanar el camino. Y daba testimonio y decía, no me vean a mí como la luz, yo vengo a dar testimonio de la verdadera luz. La verdadera luz es Cristo. Juan el Bautista lo que estaba haciendo con los corazones de las personas era quitar las piedras, la callosidad, quitar el endurecimiento por el pecado, para que viniera el Mesías luego y pudiera traspasar con la luz el alma de los perdidos. Juan el Bautista no era aquel que quería que le aplaudieran, él estaba apuntando al que tenía que ser aplaudido. El testimonio de Juan el Bautista fue tan poderoso que este hombre dijo, es necesario de que yo mengüe y él suba. Mira el principio de este hombre. Yo no vine a que ustedes me reconozcan como predicador, porque el que se lleva la gloria es el que me envió como predicador. El bautismo de Juan no era un bautismo donde él salvaba el alma, era el testimonio de arrepentimiento por el agua. Dice la Biblia que este hombre se declaraba como que no era la luz, sino que era el que le allanaba el camino a la luz. ¿Sabes cuánto tiempo se tardó para aparecer este hombre, hermano? 400 años. Levante la mano quien ha escuchado este tema de los 400 años de silencio. 400 años donde el Señor no mandó a nadie, donde no hubo revelación. ¿Sí sabía eso? 400 años sin predicador, 400 años sin hombres llenos de Dios, pura política, religión, imperios, traducciones, revuelcas. Ahí estaba la familia de los macabeos como guerrilleros espirituales. Eran una familia, no sé si has escuchado el libro de los macabeos, es un apócrifo que usa la Iglesia Católica. Era una familia sacerdotal que peleaba, que tenía espada, que conocían la ley, pero que mataban. Eran hombres de guerra que querían independizarse de los helenistas y luego de los romanos y luego del sacerdocio falso. 400 años sin revelación espiritual, 400 años donde parece que Dios cerró los ojos, pero no era así. Dios estaba esperando el momento especial para mandar a su Hijo y aparecer. Pero antes que su Hijo apareciera, que Jesús, que es Dios con nosotros, Dios hecho carne, vino Juan el Bautista y dice, yo vengo a dar testimonio de esa luz verdadera que viene atrás mío. Y esa luz verdadera alumbrará a todo hombre. Acompáñenme, hermano, Juan capítulo 1, versículo 9, y es nuestro tercer punto. La venida de la luz. Mi tercer punto es la venida de la luz. Juan capítulo 1, versículo 9. Mire cómo se le llama a esta luz. Aquella luz verdadera. Mira, hermano, que alumbra. ¿A quién alumbra esa luz verdadera? A todo hombre venía a este mundo. Hermano, es curioso esto. Mira acá, preste atención. En esos 400 años de silencio donde el Señor no habló, aparecieron las mentes más brillantes de Grecia. Ahí estaban los epicúreos, ahí estaba el fundador de los estoicos, los que estaban con el famoso Heracles, y todos aquellos, Aristóteles, Platón,
Y ese montón de gente que pensaba mucho, pero que no tenían nada que ver con Dios. Un montón de gente que se creía sabia e inteligente. Que hasta esta fecha, hermano, hay cátedras que vienen por estos hombres. Hay universidades que estudian los libros de estos hombres. Hay principios de la biología, de la física, de la química y de la matemática que vienen de hombres que fueron precursores de conocimiento en los 400 años. Pero ninguno venía de parte de Dios. Y un hombre puede tener muchos libros en la cabeza, puede hablar muchos idiomas, puede ser el director de una triste universidad, pero si no viene de Dios, no vale nada. Eso no importa. Con Juan el Bautista no tenían que ver los títulos ni las cátedras de los griegos. Aquí tenía que ver con el poder de Dios que venía de arriba. Lo único que puede cambiar una persona, transformar un alma, cambiar una nación, prefijar los tiempos, el único que puede promulgar un apocalipsis, el único que puede salvar un alma con la sangre preciosa, no es el triste conocimiento, es la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso Juan dijo la luz verdadera, porque aquellos destellos de luz de los griegos eran pequeñas velas que se apagaban con la refutación de los otros. Los griegos estaban buscando, a ver, ¿qué dice este? Ahí está Emilio Capote. ¿Qué dices tú de la vida? Y Emilio, bueno, la vida, nosotros según la biología venimos del chimpancé y tal. ¿Y tú qué promueves? No, bueno, yo creo que verdad venimos del Big Bang, una explosión galáctica. Y Juan dice, no, todo esto es mentira, la luz verdadera es Cristo. Amén. No venimos ni de explosión ni de mono, Él creó todas las cosas. Amén. Todas las cosas por Él viven y el que cree en Él es algo. Amén. Ese es el punto. La venida de la luz verdadera. Y hay algo, hermano, interesante. En este año 2025 lo que necesita este mundo es la luz verdadera. Este mundo no necesita más inteligencia artificial, necesita la luz verdadera. No necesita más teléfonos, más sistemas operativos de la Apple. No necesitamos más satélites. No necesitamos más dirigentes como estos que dirigen el mundo, que no saben ni qué hacer con su vida. Necesitamos a Cristo en el corazón de las personas. No necesitamos más cárceles. No necesitamos ni siquiera más colegios ni universidades. La gente necesita la salvación en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que las personas más depravadas y psicópatas de la historia, asesinos en serie, han salido de grandes universidades? Gente muy inteligente, gente con promedio de 19 y 20 son los que agarran un rifle, se meten en una universidad y matan 20 personas en un día. Porque no es la inteligencia humana lo que te lleva al cielo y te libera del pecado, es la sangre de Cristo. Es el arrepentimiento, es el perdón que viene por Cristo Jesús. Por eso la verdadera luz es Él. Cuarto punto, hermano, avanzamos. Cuarto punto, el mundo no le conoció. Qué triste, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 10. El mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 10. Me avisa cuando lo tenga. Amén. Hablando del Señor, dice el evangelista Juan, en el mundo estaba. Qué cosa tan poderosa, ¿no? Dios caminando en el mundo, Cristo. En el mundo estaba y el mundo por Él, o sea, por Cristo, fue hecho. Pero qué triste, hermano. Pero el mundo no le conoció. Hermano, ¿no te has puesto a pensar en algo acá? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pastos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú te has escuchado todas estas declaraciones? El Señor sanó gente. El Señor liberó gente poseída por demonios. El Señor dio esa tremenda predicación de Mateo 5 cuando dio las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen sed de justicia, bienaventurados. Y ahí empezó el Señor. Autoridad de palabra, poder, controlaba el agua, controlaba el viento. El Señor podía resucitar muertos. El mundo tuvo a Dios con Él. Dios visitó este mundo, y dice la Biblia, y el mundo no le conoció.
¿Sabe por qué la gente no conoce a Cristo? Porque quieren seguir viviendo en su triste vida llena de maldad. Por eso las personas no se abren a Él. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, vamos y evangelizamos y predicamos, a veces te tiran la puerta, te rompen un tratado, se burla de ti, porque la gente no entiende. La gente no percibe la luz porque está en mucha oscuridad. Por eso cuando tú les predicas, la gente te dice, pero es así de fácil, pero no creo que sea así. Es que para que yo ir a una iglesia, la iglesia es gente falsa, ahí roban los diezmos. Eso de cristianismo, y la Biblia la escribieron los hombres, empiezan a argumentar y argumentar y argumentar, porque el mundo no quiere conocer al Señor, porque no le conviene que Dios exista. La gente se hacen los locos cuando le hablan de Dios. Hermano, mira, si Dios es real, que yo creo que es real porque Él me salvó, este libro es poderoso y es verdad. Y si este libro es poderoso y es verdad, todo lo que está aquí se va a cumplir. Y a la gente no le conviene que todo lo que está aquí se va a cumplir. Porque la gente piensa que a este mundo le viene paz, pero a este mundo le viene apocalipsis. Este mundo va a ser destruido, la Biblia lo dice. Y solamente van a ser salvos los que creen en Cristo Jesús. El mundo no le conoció. Pastor, ¿cómo que no le conoció? ¿Te acuerdas cuando a Cristo lo pusieron al lado de Barrabás? ¿Sí te acuerdas, verdad? Barrabás y Cristo. Un homicida, asesino, ladrón, jefe de pandilla de la Mara Salvatrucha que tenía que ir para el Secó con Bukele. Y aquí estaba el Salvador, justo, bueno, hizo milagros, ayudó al pueblo, vida íntegra y sin pecado. Y Pilato le dijo, ¿a quién quiere que os suelte? Democracia, a los que le gusta la democracia. ¿A quién quiere que os suelte? Democracia. A Barrabás. ¿Y qué hacemos con este que está acá? ¿Qué dijo la gente? Crucifícalo, crucifícalo. El mundo no le conoció. Agarró Pilato su poncherita. Tráeme la ponchera, que aquí yo me voy a limpiar mis pecados. Me lavo las manos, no tengo nada que ver con este hombre. Sí, ajá, el diablo es puerco. No tiene nada que ver con ese hombre. También pagó. Si Pilato no se arrepintió, no hay registro de que se haya arrepentido, Pilato está en el infierno. Y si la gente que dijo crucifícale, crucifícale, no se arrepintió, también están en el infierno. Anhelando una oportunidad para reconocer que Cristo es el Señor, pero ya no la tienen. Punto número 5, hermano. Punto número 5. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 11. Esto es bien triste, hermano. Esto es muy triste lo que voy a compartir ahorita. Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? ¿Quiénes son los suyos? Porque dice la palabra, el mundo no le conoció. El mundo es toda nación gentil, toda nación pagana. Este pueblo, hermano, aunque no lo queramos entender, no voy a ir allá porque tienen la cámara fijada acá, pero la bandera que tenemos allá es la bandera de Israel. Y guste al que le guste, hay gente que no le gusta, hay gente que los critica, que los juzga, y realmente ellos no tienen al Señor, pero ese es un pueblo escogido por Dios. A mí no me importa esto, que los palestinos se molestan, que los que se molesten. Los escogidos por Dios fueron ellos, aquí en la tierra para promesa. ¿Está conmigo? Y ahora el Señor se ha agarrado un pueblo santo como la iglesia, que todo aquel que cree, incluso los judíos tienen que creer. Y no se me vaya por otro camino, no quiere decir que si los judíos mueren siendo judíos van para el cielo. El judío necesita confesar al Señor para ir al cielo. Pero es un pueblo de promesas. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ellos no le recibieron. ¿Sabes quiénes tenían la verdad de Jesús? ¿Sabes quiénes tenían este bendito libro, solamente el Antiguo Testamento, para confirmar que Jesús era el Mesías? No lo tenía México, no lo tenían los colombianos, no lo tenían los venezolanos, no lo tenían los romanos. ¿Sabes quién conocía por la escritura que Jesús era el Mesías? Los judíos. Y los judíos le rechazaron. El que vendió al Señor por tristes monedas de plata fue un judío. Los que se reunieron para planificar la muerte del Señor, Caifás, Anás y todo el séquito de fariseos, ¿sabes qué eran esos hombres? Judíos. Y de una manera extraña, hermano, y loca, en este mundo ahorita, en el sistema, los poderosos
La gente que mueve el petróleo, los bancos, las guerras, son judíos. Porque no tienen al Señor. Fueron pueblos escogidos por Dios, pero todavía no han querido nada con Dios. Siguen siendo un pueblo rebelde y contradictor. Y la Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sabes quiénes mataron a Esteban con piedra? ¿Sabes quiénes apedrearon al mártir Esteban? Judíos. Qué increíble. Qué increíble. Sexto punto, hermano, porque ya se me está yendo el tiempo, por favor. Juan capítulo 1, versículo 12. Y aquí quiero que nuestros invitados, ¿verdad?, si no son salvos, presten mucha atención a esta parte. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice la Biblia: mas a todos, aquí está, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? ¿Tú has escuchado esto que la gente dice, todos somos hijos de Dios? ¿Quién ha escuchado eso? Estoy cansado de eso ya. Hablas con cualquier persona, le predicas, es que todos somos hijos de Dios. No, Señor. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Es más, lo voy a decir por familias, porque es así la verdad. Si vamos a creación de Dios, todos somos creados por Dios. Todo el que nace en esta tierra de vientre de mujer ha sido nacido de Dios. El único hombre que no nació de vientre de mujer, porque fue hecho por las mismas manos de Dios, se llamó Adán. Pero luego Adán fue unido a su mujer, y desde esa unión, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, amén. Varón y hembra, no eran dos varones, no eran dos hembras, no había un transgénero, no había un transformer, no había una locura. Hombre y mujer salimos todos nosotros. Todos nosotros somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios se conocen porque hacen la voluntad de Dios. Ahora hay otra familia, y la Biblia lo relata. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Yo hablé con un hombre después de tener mi accidente que tuve ahí con mi familia. Estábamos compartiendo y él me dice, amigo, yo no puedo entender cómo usted no va a denunciar al hombre, no va a poner acusación, no va a hacer algo. Yo no entiendo cómo usted puede estar así. Yo le digo, mira, hombre, yo estoy así porque tengo la paz de Dios. Estoy vivo, el Señor me guardó de la muerte y puedo ir a mi casa a dormir con mi familia. Yo estoy contento por eso y me quiero ir a mi casa. Y él me dijo, bueno, respeto que usted sea un hijo de Dios. Yo soy un diablo. Yo sí soy malo y yo quiero destruir ese hombre. Hay gente que sí se identifica como hijos de Satanás. O lo más triste es que hay personas que creen que son hijos de Dios cuando son hijos del diablo. ¿Usted está conmigo? Una persona que pica a otro, ¿cómo se le llama? ¿Un hijo de Dios hará eso? Una pregunta nada más. Persona que agarra una sierra y pone a una persona y la guinda y lo pica vivo. Y la persona lo pica. Es Dios que lo guió a picar al hombre. Eso es un siervo de Dios que pica gente. Es un hijo del diablo. Una persona que vende niños. Vende niños, proxenetas. ¿Qué son? ¿Siervos de Dios? No, ellos están confundidos. Tienen confusión. Cuando tienen confusión, son unos impíos. No tienen a Dios. Los hijos de Dios se conocen por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo te haces un hijo de Dios? Por el Señor. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es que no puedes ser un hijo de Dios si no has creído en su nombre. Tú tienes que, mira, para ser hijo de Dios tienes que ser salvo. No tienes que haber hecho no te tuvieron que haber hecho la primera comunión. Nadie es hijo de Dios por la primera comunión. Nadie se hace hijo de Dios por una cruz con agua bendita. Nadie se hace hijo de Dios porque se puso la bata morada en Semana Santa ni comió carne. Los hijos de Dios se hacen por la voluntad de Dios. Es Él que los salva.
Dice: a todos los que le recibieron y creen en su nombre. El carcelero de Filipo dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el Felipe le predicó al eunuco, y el eunuco le dice: mira, aquí hay agua, quiero ser bautizado. Bueno, si crees en Cristo, si has creído en Jesús, tú puedes ser bautizado. Los hijos de Dios nacen de nuevo cuando creen en el Señor, y el Señor con su Espíritu Santo hace ese gran milagro. Tú tienes que estar claro en lo que eres. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Porque criatura somos todos. Todos somos creación de Dios. Séptimo punto. Son dos que quedan, el 7 y el 8. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, hermano. Vamos a leer el 13 también. Interesante, ¿no? El 13. Dice: los cuales, hablando de los hijos de Dios, dice: los cuales no son engendrados de ¿qué? Para dejar esto claro. Voy a leerlo para dejar esto claro. Ya vamos a saltar al otro punto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Para los que dicen que todos somos hijos de Dios, aquí dice que los hijos de Dios no nacen de hombres, nacen de Dios. Es Dios que hace hijos. Agárrenlo ahí. Ok, ahora sí al otro punto. Punto número 7. La gloria del Hijo de Dios. La gloria del Hijo de Dios. Versículo 14. Dice: y aquel verbo, la palabra, te lo expliqué, logos, la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Maravilloso, hermano. Y dice el Evangelio de Juan, dice: y habitó entre nosotros. ¿Y qué vieron? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se presentó con gracia y verdad? ¿Qué gloria vieron? Usted sabía, hermano, que nuestro Señor no tenía ni los ojos azules, ni el cabello lacio, ni medía 2.15, ni tenía los cuadritos, ni el pectoral como Arnold Schwarzenegger cuando estaba joven. ¿Usted sabía que nuestro Señor Jesús, su apariencia era un judío común? ¿Tú sabías que esa imagen que te ponen en una estampita detrás de una encaba, o que hay gente que tiene un cuadro en su casa con un supuesto Jesús con las manos así? Ese no es el Señor. ¿Tú te has puesto a preguntar de dónde sacaron esa imagen? Esa imagen tiene características caucásicas, no orientales. El Señor Jesucristo nació en el Oriente Medio como un judío, en una familia judía, y busca el físico de un judío, y no vas a encontrar un judío con el aspecto de Thor, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio. Los judíos son personas, un blanco bronceado, nariz arqueada, ojos saltones, labios gruesos. Esos son los judíos. Porque el Señor Jesucristo no se mostró con una apariencia espléndida. Él no se mostró y vino con un tremendo caballo blanco, con una super corona, ni botando rayos por las manos. La Biblia habla de una manera clara, claro, apunta a la cruz y dice que le veremos mas sin apariencia, sin hermosura, para que le deseemos. Y entonces la pregunta es esta: ¿qué gloria vieron en Jesús? ¿Sabes cuál era la gloria de Jesús? Su dominio propio, su amor, su poder, la manera en que controlaba todo, caminando por las aguas mientras que sus discípulos estaban en angustia. Una mujer que le tocó el borde de su manto. ¿Te acuerdas de esa mujer que botaba sangre? Tenía un periodo como de no sé cuántos años de periodo. Esa mujer tuvo un periodo de 12 años botando sangre. No pudieron los médicos, no pudieron la hierba, nadie pudo con esa mujer. Esa mujer lo que hizo fue tocarle con el dedo el borde de la túnica, y el Señor dijo: alguien me tocó. Y con tan solo tocar el borde del Señor, esa mujer quedó sana. Esa era la gloria de Dios.
Cuando el Señor se subió al barco, sus discípulos estaban angustiados, ¿verdad? Tenían miedo. Yo también fuera tenido miedo. Y el Señor le dijo al mar, aquíétate, y le dijo al viento, cállate. Esa era la gloria del Señor. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, es como que si se hubiera abierto su carne. Era como que ellos pudieran ver la gloria que estaba por dentro, no por fuera. Lo que pasa es que nosotros pensamos de manera mundana. El Señor no va a mostrar su gloria con apariencias físicas, materiales. Su gloria está por dentro. La gloria del Señor es lo que Él es. No es su físico, es lo que internamente es. Y este hombre testifica y vimos su gloria. Gloria como el único. Esa palabra unigénito es único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y último punto, hermano, para terminar, el número 8, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 15 hasta el 18, y aquí, hermano, ya estamos terminando. Juan capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, mira acá, hermano, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y aquí viene mi punto, el 18, que es la revelación de Dios a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. ¿Sí puede repetir conmigo eso, hermano? Porque aquí no va a quedar el resto de la predicación. A Dios nadie le vio jamás. ¿Has escuchado personas que te han dicho que han visto a Dios? ¿Quién ha escuchado eso? Levanta la mano. ¿Quién ha escuchado gente? Lo vi en un sueño. Lo vi en visión. Me visitó en el cuarto. Se apareció en la iglesia. La inteligencia artificial captó al Señor. Lo tenemos en el manto. El manto sagrado, ahí sale. ¿Qué dice ahí? A Dios. ¿Quién tiene la verdad? ¿Los hombres o la Biblia? Entonces nadie le ha visto. Nadie ha visto a Dios. La única persona en el Antiguo Testamento, lo puede leer, lo puede buscar, que le vio la espalda a Dios, porque Dios quiso que le viera la espalda y sintió mucho miedo viéndole la espalda, fue el profeta Moisés. Cuando el Señor le dijo, te voy a permitir que me veas la espalda, asómate por la hendidura de la peña, algo así. Y ahí en la hendidura de la peña, cuando yo pase y mi gloria pase, Moisés, solamente mi espalda vas a ver. Y eso fue lo único que vio Moisés. Pero a Dios nadie le vio jamás. Pero hermoso lo que dice después. Siga conmigo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad que sí dice así? En mi Biblia y en su Biblia. Y dice al final, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Y termino con esta porción. Se le acerca a Felipe, el apóstol, al Señor, y le dice, ok, Jesús, sabemos que eres el Salvador, viniste a la tierra, hay moradas en el cielo y nos vas a llevar contigo, pero una solita cosita más y nos basta, nada más una sola. Y Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre. ¿Quién ha leído esa porción? ¿Sí? Juan 14. Muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí sí vamos a tener fe, pero muéstranos, por favor. Y Cristo le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Cristo es la imagen del Padre. La Biblia dice que Dios es espíritu. Nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién mostró a Dios? Jesús. Por eso ese centurión, cuando lo vio muriendo, dijo que ya él expira y muere. El centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que le estaba diciendo es una divinidad.
Verdaderamente era Dios con nosotros. Verdaderamente es Dios, era Dios. ¿Cómo no me lo entregué? Es diferente, es justo, es majestuoso. Es un ser divino, es lo que estaba diciendo el centurión. Porque para un romano, el único divino en la tierra era el César, hijo de Júpiter. Cuando un centurión decía, verdaderamente este era hijo de Dios, era para que lo mataran por traición. Este hombre conoció a Dios al pie de la cruz. ¿Y te acuerdas del ladrón? ¿Sí te acuerdas del ladrón? Colgado ahí. Oh, muerto, ya casi muerto. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conoció a Dios. El único que puede llevarte al Padre es Cristo. Él dice, nadie viene al Padre, cierro mi Biblia, sino por mí. Pastor, eso me parece muy fuerte, muy radical, muy duro, muy egoísta. Yo pensaba que habían varios caminos al cielo. No, no hay varios caminos al cielo. Hay un solo camino al cielo, y es Cristo Jesús. Amén. Pastor, pero es que hay un montón de iglesias, uno no sabe para dónde meterse. Pentecostales, bautistas, libres, presbiterianos, anglicanos, reformados, más pablianos, wesleyanos, todo eso. ¿En quién creo? Tú no tienes que creer en ninguna iglesia, en ningún pastor. Tú tienes que creer en Cristo. Amén. Por eso yo te lo prediqué a él. No viniste para acá para, vamos a ver este barbudo lo que dice. El hombre como que predica bien. En este voy a creer, en este voy a seguir. No, tú no me puedes seguir a mí. Si tú me sigues a mí, te va a ir mal. Tú tienes que seguir al Señor. Amén. A ti te salva Cristo. Amén. 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 El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, oh Padre bendito, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que está viva, es eficaz. Si hay un alma, Señor, si hay una persona que no te tiene, sálvale hoy. Rescátalo, convéncelo, Dios. Y a mis hermanos que están en la iglesia, aumenta su fe. Que ellos puedan entender todo lo que significó que tú viniste a este mundo, Señor, y caminaste en la tierra. Que tú, Señor mío, eres el único que puede salvar. Que todo viene de ti, mi Dios. Que cuando estemos tristes y afligidos, porque somos humanos, porque como humanos sentimos a veces, Señor, temor, sentimos inseguridad. Entonces, Padre, que podamos sentir aún en el momento difícil la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, Señor, salva a la gente, rescata las almas, muéstrales tu luz, tráelos a ti. Tu palabra está viva y es eficaz. Convence su alma de pecado. Y que todos aquí, Señor, podamos caminar en pos de ti. Gracias, mi bendito Dios. Y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿A quiénes les habló el Señor?